Bueno, como veníamos diciendo entonces, digamos, hay como dos grandes tradiciones, la tradición marxista y la tradición liberal. Podemos decir que la tradición liberal es la que recupera fundamentalmente el campo de las teorías no críticas, ¿no? Donde ustedes van a encontrar, de acuerdo a lo que planteó Jonathan la semana pasada, la escuela tradicional, la escuela nueva y el tecnocratismo. Mientras que en la vertiente que tiene que ver con la perspectiva marxista, con la perspectiva progresista, nosotros vamos a encontrar a las teorías críticas, de las cuales los reproductivistas sociales y sobre todo la sociología francesa fue clave para definir a la escuela como aparato ideológico del Estado a través de la perspectiva althuseriana, o la escuela como violencia simbólica con Bourdieu y Passeron. Estábamos diciendo entonces que en realidad lo que se plantea como problemática es este doble arbitrario cultural, ¿no? Que implica, por un lado, un ejercicio de imposición, un ejercicio que implica que la escuela es un dispositivo que genera condiciones de imposición, y por otro lado, lo que se plantea a la idea del recorte cultural, ¿no? Que es donde aparecería subliminalmente, ¿no? Esta idea de la relación de fuerza que establece el sistema escolar. Pero volvemos siempre a la aparición de estas dos grandes tensiones contradictorias que tienen que ver con el vínculo entre naturaleza y cultura y entre individuo y sociedad. Está claro que entonces la perspectiva crítica genera la posibilidad de este ejercicio reflexivo en torno a la idea de que la escuela es reproductora de la desigualdad social. La gran pregunta sería, digamos, un sistema que está montado sobre la idea de la igualdad, como es el sistema democrático, como la escuela en realidad se plantea como generadora de desigualdad social. Esto tiene que ver también con la propia estructura de vinculación en el campo de la investigación y de constitución del campo académico que nosotros vimos la semana pasada, ¿no? Que en realidad el campo académico de la pedagogía y centralmente el campo académico de la didáctica se centró exclusivamente en el vínculo con una disciplina muy experimental del campo de las ciencias sociales, que era la psicología. En este punto, el ejercicio de investigación, o por lo menos la gran narrativa de la investigación que produce la psicología hasta entrados los años 60, tiene que ver con una dimensión experimental y de medición. Con lo cual, la producción del campo académico, de alguna manera lo que hacía era reproducir la misma matriz homogeneizadora que en realidad pretendía el sistema escolar, que no hacía nada más ni nada menos que reproducir la perspectiva liberal de concepción de sociedad que implicaba no el ejercicio de la cultura, sino fundamentalmente asociado a la naturaleza, y no la sociedad, sino fundamentalmente la concepción de individuo. Entonces, en este punto lo que vemos es que aparecen como piezas muy encastradas, ¿no? Que permiten vislumbrar este ejercicio entre concepción de sociedad, las tensiones que se producen en términos de la visión de esa sociedad, las estructuras del campo académico, de la pedagogía, y a qué narrativa de qué narrativa da cuenta la estructura de la producción científica en el campo de la pedagogía, y por lo tanto la generación de políticas públicas, por otro lado, que tienden fundamentalmente a reproducir esa matriz. Es verdad que una de las grandes críticas que se le hace a la pedagogía crítica, o a la primera etapa de la crítica, a los reproductivistas sociales, tienen que ver con esta idea de que no pudieron constituir un nuevo modelo para el sistema escolar. Y es en realidad el sistema escolar el que sigue reproduciéndose tal como la escuela de la modernidad lo articuló o lo pensó. En este punto sí, lo que podemos decir en defensa de los reproductivistas sociales es que en realidad son los que nos ayudaron a entender más críticamente el mundo de la escuela. Y son los que permitieron saltar la barrera o saltar la frontera entre la escuela para adentro y el vínculo de la escuela para afuera y de afuera para adentro. Es decir, la escuela entendida o comprendida a partir del vínculo con la sociedad. De ahí a que, bueno, ellos retoman una vieja frase de un pragmatista norteamericano, de John Dewey, que dice que la escuela es la vida misma. En realidad lo que estaba planteando
John Dewey era fundamentalmente esta idea de que la escuela tenía una capacidad vital para dar cuenta de lo que es la vida actual, a partir de que la educación es la vida misma, ¿no? Que tiene sus propios ritmos, que tiene sus propios currículums nacionales, y que nos permite, a partir de ese ejercicio de enseñar y de aprender, indagar, comunicar y construir en un ejercicio de plasticidad que está puesto en términos de la experiencia. En este ejercicio de la experiencia, el sujeto es un sujeto activo, ¿no? Donde el eje está puesto en la reflexión y a partir de la resolución de situaciones problemáticas. Es verdad que este ejercicio y esta perspectiva de la crítica lo que va a venir a hacer que a rechazar fundamentalmente el ejercicio de la imposición, ¿no? O la apuesta por la imposición, que de alguna manera reproducían las teorías no críticas o las perspectivas no críticas, y rechaza la repetición. Es decir, la repetición y la imposición son las dos cuestiones que rechaza esta perspectiva crítica. De alguna manera, como decíamos hace un momento, la perspectiva crítica lo que no logra hacer es generar las condiciones para un proceso de cambio en las instituciones escolares o en las políticas públicas. De ahí a que nosotros podemos decir que post los años 60, con la aparición de la sociología francesa, como dijimos hace un momento, y con la aparición de la crítica de la escuela en vínculo con los sentidos que esa escuela tiene, o que la escuela tiene en la sociedad, van a aparecer una nueva vertiente, una nueva corriente dentro de la crítica, que es la que pasó a llamarse la crítica de la crítica. La crítica de la crítica, sobre todo desde Estados Unidos o desde la estructura de pensamiento de los intelectuales norteamericanos, lo que va a hacer pensar a la crítica a la crítica de la crítica desde una perspectiva que implique una intervención social y una resistencia para romper las estructuras hegemónicas. La clase de hoy, fundamentalmente, lo que va a hacer, o va a estar dividida en dos partes. Una primera parte, nosotros nos vamos a dedicar a algunas estructuras, algunas dinámicas conceptuales de la crítica, ¿no? Que sería este pasaje que va de la crítica a la crítica de la crítica, ¿sí? Que serían aproximadamente, en términos temporales, serían la década de los 80, ¿no? Fundamentalmente la década de los 80 en Estados Unidos. Vamos a trabajar un poquito algunos conceptos estructurantes de la crítica, y en la segunda parte de la clase, Jonathan lo que va a hacer de alguna manera articular estos conceptos que nosotros trabajamos en la clase teórica con las mismas dimensiones, o cómo estas dimensiones las pueden ver ustedes en los textos que tienen para leer de los trabajos prácticos. En este punto hay algunas cuestiones sobre las que me interesaría prestar atención. Y estas cuestiones sobre las cuales me interesaría prestar atención tienen que ver fundamentalmente con la emergencia, con la aparición del psicoanálisis también en la década del 60, ¿no? La aparición del psicoanálisis en Europa en los años 60 va a... de alguna manera lo que va a hacer es, va a transmutar o va a cambiar sensiblemente la posición que yo les dije hace un momento entre individuo y sociedad. Y ya no es la posición del individuo, sino que va a ser la posición del sujeto. ¿Y por qué va a ser la posición del sujeto? Va a ser la posición del sujeto porque la condición subjetiva, ¿no? Que está tan bien definida en el psicoanálisis en términos de la concepción de historicidad, esa condición genealógica de la historicidad, en términos de la historia narrada por el sujeto, la historia presente y la historia del futuro, en términos de esa futuridad que implica el deseo, es la que condiciona la posición del individuo, ¿no? Antiguo en una condición de sujeto por el carácter intersubjetivo que tiene de relación con otros y con otras. Es decir, nosotros nos constituimos como sujetos y como sujetos históricos en este punto, a partir del vínculo que tenemos con nosotros o con las otras en la sociedad.
En este punto, fíjense que esa condición entre naturaleza y cultura ya entra a jugar fuertemente en términos de la cultura, porque ya no es la naturaleza la que condiciona, si de alguna manera condiciona la posición del individuo, pero centralmente es la cultura la que de alguna manera demarca, ¿sí?, el lugar desde el cual el sujeto ve el mundo, siente el mundo y se posiciona en el mundo. Y en este punto, el vínculo entre individuo y sociedad, de alguna manera también plantea la condición necesaria de la intersubjetividad, ¿sí?, para dar cuenta de la condición colectiva, ¿no?, y de la condición de ese sujeto en términos sociales. Por lo tanto, estamos frente a una condición fundamentalmente puesta en términos de pensar el campo de la cultura como aquel constitutivo de la condición del sujeto, y estamos en términos de la sociedad, ¿sí?, como o lo colectivo, ¿no?, como la condición también en la cual el sujeto, no pierde el sentido de esa condición vital que tiene una temporalidad, un tiempo, una historia puesta en términos de pasado, de presente y de proyección de deseo. Entonces sí, lo que no hay dudas acá es que la posición no es la posición liberal, sino que en realidad la posición desde la cual los críticos y la crítica de la crítica mira el mundo de la realidad social tiene que ver con la condición de la cultura, en primer lugar, y la condición de lo colectivo como aquello que implica ser hacedor, ¿no?, lo colectivo como hacedor de la posición subjetiva de la posición subjetiva del sujeto e intersubjetiva del sujeto en la sociedad. Es por eso que la clave o una de las claves está en la narrativa, ¿no?, porque la historia, ¿no?, de los sujetos o nuestras historias, mi historia, la historia de Jonathan, la historia de todos ustedes y de todos nosotros como colectivo, es una historia que se puede constituir y se puede consolidar a partir de la capacidad que tiene el relato. Por lo tanto, la narrativa es la clave, la palabra, la narrativa es la clave por medio de la cual nosotros nos constituimos como sujetos, entendiendo que la narrativa es la narrativa puesta en términos de el hablar, del lenguaje, pero también es la narrativa de los otros lenguajes con los cuales hablamos, por ejemplo, la narrativa de la corporeidad. En este punto, entonces, acá hay una cuestión central en los críticos que tiene que ver con la posición de la crítica en términos de la cultura, por eso la pedagogía es cultura también, puesta en términos de lo colectivo, porque en realidad rompen la idea de la individualidad y aparece el sujeto en términos colectivos, y va a aparecer una tercera cuestión que va a ser fundamental y que va a ser central, y que tiene que ver con la capacidad que tiene la narrativa para constituir la composición que nosotros hacemos del mundo, y que en términos del nosotros, ¿no?, del todos, del colectivo, no es una composición individual, sino que es una co-composición. Entonces esa co-composición que tiene que ver con intersubjetividad es esa co-composición que está puesta en términos de los relatos, ¿no?, y de la capacidad que tienen los relatos para entender el mundo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que hay tantos mundos como tantos relatos acerca del mundo hay. En este punto, la imagen o las dos imágenes, ¿no?, que podemos presentar en la presentación, ¿no?, en la filmina, están dando cuenta de dos composiciones del mundo, ¿no?, o de dos composiciones del mundo vistas desde subjetividades diferentes, ¿no? Una composición del mundo que tiene que ver con esa posibilidad que tenemos de corrernos del relato, y a partir de ese corrimiento del relato, es el corrimiento que nos permite ver el mundo de determinada manera. Y la segunda narrativa, ¿sí?, la segunda narrativa es la narrativa que habla de que en realidad un sujeto, ¿no?, la condición humana del relato, es una condición que está puesta en la humanidad, ¿no?, en el carácter subjetivo de la humanidad, que puede estar en diálogo con la condición de la naturaleza puesta en términos del gatito, por ejemplo, que aparece detrás de la ventana, pero que en realidad el relato tiene sentido
a partir de la condición narrada del mundo, a partir de la posición de humanidad. Entonces, en este punto es clave la condición de la narrativa para dar cuenta, ¿sí?, de la manera en la cual nosotros deconstruimos, y cuando decimos deconstruimos, estamos diciendo desarmamos el mundo. El deconstruir sería un ejercicio que pone en juego el carácter de la interseccionalidad. Es decir, nosotros desmontamos, desarmamos, deconstruimos, ¿sí?, el mundo, y intentamos comprenderlo, y a partir de comprenderlo damos cuenta de que en realidad vivir la vida implica vivir la vida de manera sencilla, diríamos, ¿no? Y que vivir la vida de manera sencilla implicaría estar abierto a múltiples interpretaciones. Ahora, esas múltiples interpretaciones necesariamente requieren cuestionar la realidad. La crítica de la crítica, lo que va a venir a hacer a partir de los años 80 es esto: cuestionar la realidad a partir de múltiples interpretaciones. En este punto podríamos decir que hay algunos afluentes, ¿no? Podríamos decir algunos afluentes intelectuales o conceptuales que atienden, digamos, los críticos de los 80. Y esos afluentes son la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente. Yo la cité también la semana pasada, cuando trabajamos el concepto de interseccionalidad y cuando trabajamos la constitución del campo pedagógico, e implica que la Escuela de Frankfurt, a partir de esta escuela filosófica alemana, piensa los vínculos entre la ciencia y la sociedad. Y de alguna manera comienza a buscar cuáles son los condimentos o cuáles son los requerimientos que hacen que no pueda pensarse o no puedan pensarse el conglomerado de las ciencias sociales, sino es a partir de resolver, o por lo menos pensar, los problemas contemporáneos o los grandes problemas que tiene la sociedad contemporánea. Los críticos recuperan también a John Dewey. Nosotros citamos a Dewey con la noción de experiencia. John Dewey proviene de lo que se llamó una escuela filosófica, que es el pragmatismo norteamericano, en la década del 30, ya por el año 28, Dewey va a escribir un libro junto, ¿no?, a un grupo de intelectuales que se llaman los reconstruccionistas sociales, donde el eje va a estar puesto en el vínculo entre la educación y la democracia, ¿no? Y va a poner en tensión esta característica, o de alguna manera este concepto que después va a emerger muy fuerte en los años 60 con Pablo Freire en la pedagogía latinoamericana, que es el concepto de emancipación. Por supuesto que en este punto Freire va a ser central para los críticos, ¿no? La crítica de la crítica va a atender fundamentalmente la noción freireana de emancipación, va a atender de algunas nociones que son claves para entender los procesos de desigualdad en Latinoamérica, y va a entender fundamentalmente la condición de alfabetización puesta en términos de cómo los sujetos constituimos o construimos nuestras representaciones sociales para generar las condiciones de intervención que pretendan o que generen procesos de transformación. Si hay algo que tiene Freire en su pensamiento, tiene que ver con la posibilidad de pensar la transformación, de pensar la emancipación y de pensar un ejercicio político para la educación. Entonces, en este punto hay una dimensionalidad política que recuperan los críticos, que tienen Freire esa atadura que les ha permitido repensar la condición cultural de la pedagogía. Y en este punto también es necesario nombrar a Gramsci, ¿sí? Gramsci, el gran intelectual italiano, que fue quien de alguna manera pensó desde algunos textos, como por ejemplo Cuadernos de la cárcel, la manera en la cual digamos, la posición del intelectual va a generar las condiciones de organicidad o no para la reproducción del sistema. Entonces, en este punto es interesante la perspectiva gramsciana de los críticos para poder comprender o para poder entender la manera en la cual la profesión docente puede ser definida como aquella que tiende a generar las condiciones intelectuales, no para reproducir la matriz cultural, sino para generar las condiciones de transformación. Y en este punto
va a ser Gramsci quien les va a dar a los críticos el hilo, ¿no? El hilo conductor que les permite entender el mundo de la contrahegemonía y no el de la hegemonía, como ustedes pueden haberlo leído en el texto de Michael Apple. En este punto yo podría decirles que hay una palabra, que es esta palabra de tikkun, que definiría a los críticos, ¿no? A los críticos radicalizados. Me parece que los críticos radicalizados lo que logran es generar las condiciones que no lograron los reproductivistas, que es la condición del activismo ético. ¿Sí? Hay un activismo ético que está puesto en términos de una resistencia, y que esa resistencia tiene un objetivo común, que lo que intenta hacer es reparar el mundo. Si nosotros tendemos a pensar esta idea de reparar el mundo, vamos a estar parados no desde la posición liberal, que era la posición del mundo o de la sociedad como iguales, sino vamos a estar parados en la concepción de que la sociedad es una sociedad de desiguales. Y por lo tanto, lo que la escuela tendría que hacer no sería precisamente reproducir esa matriz, sino generar, en términos gramscianos, la condición de posibilidad para producir el ejercicio de la emancipación, o por lo menos el ejercicio contrahegemónico y utópico de que la educación genera las posibilidades de emancipación. Nosotros podríamos citar dentro de la línea de los críticos algunos autores que aún son los autores que tanto ustedes tienen acceso en la cátedra, como el campo académico, ¿no? Sigue produciendo desde los años 80 a hoy. Lo que sí podemos decir es que estos autores en los años 80 son los mismos, ¿sí? Con nombre y apellido, pero no piensan lo mismo, con lo cual esto habla de la manera en la cual ese relato o esa narrativa que nos constituye como sujetos va cambiando a lo largo del tiempo, porque lo que va cambiando, ¿qué es? Lo que va cambiando es la perspectiva o las perspectivas de las cuales el mundo se posiciona frente a la realidad. Entonces, desde ese punto, el intelectual lo que tiene que hacer, o lo que tiene que pensar, o lo que tiene que reconstituir, es la manera en la cual ese mundo puede ser reparado a partir de lo que Peter McLaren llaman una cadena suturada de significantes. Es decir, la manera en la cual yo puedo sostener la mirada, puedo sostener un marco que me permita a mí sostener la mirada para poder generar la trama, para poder generar esa condición que tiene el relato de la realidad para poder hacer nuestra propia historia. Peter McLaren dice que cada uno de nosotros realizamos lechura de nuestra propia historia. Realizar lechura de la propia historia implica, en el ejercicio que nosotros les proponemos a ustedes, poder generar las condiciones de desmontaje, ¿sí?, de las condiciones de poder que a lo largo del tiempo circularon en nuestro colectivo, y permitirnos pensar críticamente ese mundo, porque a partir de la crítica generaremos las condiciones para la transformación. Entonces estamos hablando de una línea de autores que lo que yo diría, lo que hacen son a través de algunas contranarrativas, o a partir de algunas, o en su mayoría a partir de investigaciones que provienen del campo de lo social, que no reproducen la matriz hegemónica, ¿no? Generar lo que ellos llaman digamos, fragmentos, la incorporación de cómo los fragmentos del otro se incorporan a mi yo, ¿no? Es decir, hay una imposición puesta en términos de la vida social que hace que la vida social tenga sentido si en realidad yo puedo encontrar en los fragmentos del otro, ¿no? Esos fragmentos extraños en algún punto incorporados en mí. Y de alguna manera plantear esta cadena suturada de significantes que nos permita sostener la mirada acerca de la historia. Esta mirada acerca de la historia necesariamente lo que va a tener es la condición que de alguna manera ha planteado Rita Segato en algunos textos, que es esa posición de que allí donde hay una desigualdad, allí es donde tiene que estar la pedagogía, allí es donde tienen que estar las ciencias sociales, allí es donde tienen que estar
la escuela, y allí es donde tiene que estar el campo de la didáctica, no produciendo mayores desigualdades, sino en realidad generando la condición de lo que ella llama una pedagogía por demanda. Una pedagogía por demanda en realidad actúa sobre los condicionantes de la realidad, pero sostiene la mirada hacia un futuro que en realidad necesita mirar el pasado, pero proyectarse en términos de un porvenir que necesariamente implique la transformación de la sociedad. Por tanto, tiene sentido político. Y ese sentido político que tiene está puesto en términos de la condición cultural y no en términos de la condición binaria de la naturaleza. Está puesto en términos de la condición intersubjetiva y no en términos de la condición de la individualidad que pierde noción o que hace perder de vista a lo colectivo. En este punto, si hay algo central que tuvo la crítica de la crítica, es que ellos buscaron o encontraron, mejor dicho, en lo que llamaron la pedagogía de medios o la pedagogía de los medios de comunicación, lo que ellos llaman la lectura crítica de los medios. Y hay un llamamiento que hacen los críticos, ¿no? El llamamiento que hacen los críticos es a que en realidad la escuela pueda desmontar esta lectura de la realidad desde la cual los medios producen el sentido de la realidad y que podamos enseñar a nuestros estudiantes no solo los contenidos disciplinares que los campos académicos dicen que hay que enseñar, sino que generar la posibilidad de que a través de la lectura crítica de medios podamos entender críticamente la realidad. Y decíamos entonces, la escuela no es la única institución que educa, ¿sí? A diferencia de la escuela de la modernidad, que el eje lo pone, ¿no?, en esa especificidad de la escuela enseñando para el mundo, acá es al revés. Es el mundo el que en realidad enseña o nos enseña a nosotros a leer la realidad. Lo que tiene que hacer la escuela, ¿qué es? Reconstruir esos mundos a partir de esta cadena suturada de significantes, ¿no? Estos significantes que en realidad no solo tienen significado en el mundo, sino que le otorgan sentido a la forma en la cual nosotros vivimos y sentimos el mundo. En este punto, autores como Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple, Tomás Pokevich, digamos una línea de autores desde los años 80, han avanzado sensiblemente en una mirada de la escolarización, en una mirada de la escuela, que de alguna manera lo que va a venir a hacer es a pensarlos no como mecanismo de reproducción, como lo pensaban los reproductivistas sociales, sino como un ejercicio de resistencia. Y como un ejercicio de resistencia para la transformación. Por lo tanto, los docentes van a ser intelectuales, ¿no?, que van a estar en una realidad social que a partir de su posicionamiento ético y estético y político, lo que van a hacer son generar las condiciones para que esa resistencia se produzca, o por lo menos que esa resistencia genere la transformación a partir de la resistencia y la emancipación. En este punto yo querría prestar atención a 4 cuestiones fundamentales que en un artículo desarrolla Henry Giroux. Esas 4 cuestiones sobre las cuales Henry Giroux presta atención tienen que ver con lo que él llamó la amnesia histórica. El planteo es que a partir de la década del 45, post Segunda Guerra Mundial, se va a producir lo que llama Giroux como la amnesia histórica. Es decir, se produce un proceso en el cual los medios de comunicación van a generar estas condiciones de pedagogización a través de los medios de comunicación con el fin de producir una amnesia, ¿no?, o de hacer olvidar la condición de sujeto, y que esa condición de sujeto de alguna manera haga olvidar, ¿no?, entre comillas, la historia, entendiendo que la historia es aquello que nos constituye como sujetos, ¿no?, en esa linealidad histórica, procesual, de la cual hemos venido hablando. Entonces, en este punto, el planteo de Giroux es que se van a producir como 4 elementos yuxtapuestos. Esos 4 elementos yuxtapuestos para generar este proceso de amnesia histórica, él los va a llamar el síndrome del hijo obediente, la ruptura de la idea de familia,
el nuevo anticomunismo y el surgimiento del nuevo varón. En este punto, el planteo de Henry Giroux tiene que ver con de alguna manera, la desaparición de la idea de familia, ¿no? La desaparición de esa idea de familia, mientras las organizaciones sociales apuestan fuertemente por la ampliación de derechos, por ejemplo, la política o las políticas norteamericanas de los años 80 apuestan fuertemente por volver sobre la tradición, ¿no? Y el volver sobre la tradición y sobre la idea de la familia tradicional, de alguna manera lo que va a hacer es posicionar a esa lectura de la realidad desde esas tradiciones que reproducen no solo el Estado, en términos de las políticas, sino también las reproduce fundamentalmente la religión y la iglesia. Entonces esa idea de familia va a estar constituida, ¿no? O va a estar fundamentalmente reproducida en las series televisivas, ¿no? Esa idea de familia en las series televisivas va a estar puesta fundamentalmente, por ejemplo, en la familia Ingalls, ¿no? La familia Ingalls como aquella familia que reproduce no solo la idea de familia, sino los lazos y las formas familiares y las prácticas culturales que cada uno, ¿no? Varón y mujer, hacían dentro de la familia. El síndrome del hijo obediente, de alguna manera lo que va a plantear también es esta condición de familia, donde la idea de, digamos, no desaparece o no aparece para nada la idea de homoparentalidad, sino que en realidad va a aparecer o va a emerger fundamentalmente la idea de la constitución de una familia, y en esa constitución de esa familia es la familia heterosexual, blanca, cristiana fundamentalmente, y desaparece la idea de la condición diversa del sujeto. El nuevo anticomunismo va a estar centrado fundamentalmente en lo que Henry Giroux llama el papel que tiene Hollywood para reproducir a través de películas, fundamentalmente a partir de películas en los años 80, que lo que tienden a hacer es hacer desaparecer el sistema que enfrenta al sistema capitalista, ¿no? Hacer desaparecer el sistema comunista implicó a lo largo del tiempo una serie de películas, ¿no? Que lo que hacían fundamentalmente era mostrar todas las bondades del capitalismo y pisotear, ¿no? Todas las debilidades que tenía el comunismo. Y la cuarta característica es lo que Henry Giroux llama el surgimiento de un nuevo varón. El surgimiento del nuevo varón vuelve sobre la idea de la noción patriarcal y sobre la noción de la condición del varón como ligado fundamentalmente a la idea del sostén y a la idea de la fuerza, y ahí van a aparecer fundamentalmente películas, o por ejemplo las películas de Rambo, que eran aquellas que recuperaban al hombre desde la perspectiva de la fuerza. Entonces, fíjense la contradicción de una realidad social que en realidad avanza en términos de la ampliación de derechos, ¿sí? Por un lado, y por otro lado aparece el ejercicio de los medios de comunicación, generando esta posición representacional del mundo sobre viejas tradiciones y viejas miradas acerca de lo que pasa en el mundo. Es por eso que este enfrentamiento entre lo que se llamó la sociedad de masas y la sociedad de públicos, ¿no? La generadora de este proceso de amnesia histórica que llevó a los críticos a repensar desde su perspectiva las condiciones de la pedagogía, no solo desde el sistema escolar, sino fundamentalmente desde la lectura crítica de medios de comunicación. Está claro que entonces en este punto va a haber 4 grandes estructuras conceptuales sobre las cuales los críticos van a centrar sus estudios. Primero tiene que ver con los estudios críticos acerca del poder, ¿no? Los estudios críticos acerca del poder, de alguna manera, en este caso y para esta estructura conceptual, va a ser central la perspectiva de Michel Foucault, ¿no? La perspectiva Foucaultiana, donde van a aparecer los efectos, ¿no? O el análisis de los efectos por medio de los cuales los intereses y las relaciones aparecen en la sociedad. Esos intereses y esas relaciones
aparecen en términos de la condición transversal del Estado, y cómo ese conocimiento acerca de los intereses y las relaciones aparece de acuerdo a la experiencia de los sujetos, ¿no? Digo que el conocimiento de acuerdo a las experiencias de los sujetos va a generar efectos. Esos efectos que genera van a estar asociados a los intereses y a las relaciones. Esos mecanismos que tienen que ver con esos intereses y esas relaciones van a tener que ver con los mecanismos de poder. Centralmente lo que hacen los críticos es jugar, ¿no?, o interpretar las condiciones desde las cuales esos intereses y esas relaciones se ponen en juego. Entendiendo que la escuela, como institución de la sociedad, es una de las instituciones centrales generadoras de esos mecanismos de poder. Lo que hacen los críticos es desmontar esto, ¿no? Generar ese esquema reflexivo y analítico para producir a posteriori el ejercicio de la intervención. El segundo concepto, la segunda estructura conceptual sobre la cual se mueven los críticos, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y aquí sí hay una posición en términos del lenguaje, que tiene que ver con esta idea gramsciana también, en torno a que cada lenguaje, ¿no?, o cada forma de lengua, cada forma que adquiere la lengua, encierra una concepción de mundo, ¿no? Y esa concepción de mundo que encierra cada lenguaje implica que nosotros adquirimos conciencia, ¿no?, de nosotros mismos, adquirimos esa conciencia de nosotros mismos, negociamos sentido de nuestra identidad a través de códigos y significados. Es decir, hay unos juegos del lenguaje que implican que ese lenguaje que nosotros utilizamos nos lanza al mundo, ¿no? Pero nos lanza al mundo como sujetos ya hablados, es decir, ya hablados por otros. Al estar hablados por otros, lo que nosotros en términos políticos tenemos que hacer, que es generar las condiciones para que esos sujetos ya hablados que somos, ¿no?, comiencen a adquirir sentido por sí mismos. Y la adquisición de sentido por sí mismo tiene que ver con la adquisición de la conciencia. Si nosotros utilizamos un término freudiano, podemos decir que el término de concienciación es una de las claves, o la generación de conciencia, es una de las claves estructurantes del pensamiento freudiano, ¿no? Porque la generación de la conciencia es hacer en términos de la negociación, ¿no?, negociar el sentido de identidad a partir de los códigos que tenemos y esos códigos significantes, la manera de pensar y de vivir el mundo. Entonces, esa manera de pensar y de vivir el mundo, puesta en términos de lenguaje, implica el pasaje de un ejercicio de la representación del mundo a un ejercicio que es el ejercicio de la acción. Y el ejercicio de la acción, el pasar del pensamiento a la acción, genera esta posición de la intervención. La posición de la intervención es la que de alguna manera nos regula, ¿no?, la mirada sobre la cual nosotros generamos la posibilidad de transformación. Entonces, podríamos decir que el lenguaje es esa estrategia o esa herramienta que nosotros tenemos para ¿qué? Para lograr este giro, para lograr este pasaje entre representación y acción. Entendiendo siempre en términos freudianos que la acción nos va a llevar ¿a qué? A la transformación. De ahí el sentido político de la noción de lenguaje, ¿no?, de la noción de conciencia, ¿no?, porque el lenguaje es el productor o es el reproductor de la condición de conciencia propia para poder generar la condición de la transformación. Entonces, en este punto, poder por un lado, lenguaje por el otro, la historia, ¿no?, el concepto estructurante de la historia, ya le hemos prestado atención a la historia como ejercicio o como noción estructurante de la realidad en muchas oportunidades. Es más, el primer eje de la materia se centra en esta dimensión histórica conceptual, que de alguna manera va abriendo paso para el abordaje de la historia. ¿Desde dónde? El abordaje de la historia, ¿no?, desde una perspectiva crítica. El abordaje de la historia desde una perspectiva crítica no requiere la reproducción de la matriz del relato moderno, sino en realidad requiere, ¿no?, romper, ¿no?, esa historia que ha sido narrada siempre desde una perspectiva liberal en algún punto,
que justificaba el surgimiento de los estados-nación y que en realidad generaba todas los beneficios para los hombres blancos, para las clases medias, pero quienes no aparecían eran las mujeres, los grupos minoritarios, los indígenas, los estudiantes, en el caso de la educación. Es decir, esas voces acalladas o esas voces bajas que habían perdido sentido o que en realidad no tenían ningún sentido en ese relato hegemónico. En realidad la historia es necesaria, ¿no? La lectura histórica, rompiendo esa condición de temporalidad lineal, es necesaria en términos de ser una construcción social abierta a un examen crítico. Cuando nosotros decimos la escuela es un constructo social e histórico, lo que estamos diciendo que es que está abierto al examen crítico. Estar abierto al examen crítico es hacer que emerjan o que aparezcan, ¿sí?, esas historias que nunca fueron contadas o que siempre fueron acalladas en el relato de la historia de la escuela. Y la piedra angular sobre la cual los críticos centran su ejercicio analítico o su ejercicio interpretativo tiene que ver con el lugar de la cultura, el lugar de las culturas. Empezamos esta clase hablando de la contradicción, o por lo menos la gran lucha entre naturaleza y cultura, ¿no? Por lo tanto, el gran angular, ¿sí? Si hablábamos de una fotografía, ¿no? El gran angular de la estructura teórica interpretativa de los críticos es precisamente el campo de las culturas. ¿Por qué? Porque en el campo de la cultura es donde van a aparecer las prácticas de los sujetos. Esas prácticas que de alguna manera ponen de manifiesto ideologías, ponen de manifiesto representaciones y se materializan este esquema representacional del cual estábamos hablando recién. Entonces, es en las culturas, y por eso no decimos la cultura, porque no hablamos de una única cultura, sino que hablamos de una diversidad de culturas conviviendo en esa realidad social. Hay una estructura de relaciones, está claro que esa estructura de relaciones es una estructura que pone en tensión la noción de clase, la noción de género y la edad. Hay una forma de producción, es decir, hay una forma de producción de la cultura o de las culturas que pone en juego esa materialidad en la realidad social, y aparece la cultura como un campo de lucha. Al aparecer la cultura como un campo de lucha, aparece esta condición hegemónica y contrahegemónica que hace que la cultura sea el ejercicio, no solo el ejercicio por medio del cual nosotros generamos la posición de resistencia, sino que en realidad sea el lugar, ¿no?, óptimo para que la resistencia tenga sentido, porque en realidad es un campo de lucha. Y al ser un campo de lucha, es el campo de lucha que nos va a permitir generar mejores condiciones para romper las estructuras de desigualdad en las cuales está montada la contemporaneidad. En este punto, podríamos decir que los críticos hablan de tiempos peligrosos, ¿no? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos hacen que sea necesario luchar por la democracia, ¿sí? Allí hay una apuesta por la perspectiva de John Dewey, ¿no? Dewey que de alguna manera trabajaba la democracia como elemento constitutivo y las prácticas sociales como prácticas emancipadoras de la realidad, y la escuela en este punto tenía un lugar fundamental. Entonces, en este sentido, es clave pensar que estos tiempos peligrosos, y más aún en la realidad de hoy que nos está tocando vivir, la lucha por la democracia es la clave que genera esta condición de la voz activa, ¿no? Hablar de la voz activa implica que los pedagogos, y en realidad estoy hablando de los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras como pedagogos también del campo de la cultura, con una voz activa que en realidad implique fundamentalmente jugar o apostar por distintas tipologías de lenguaje. Es decir, cuando hablamos del lenguaje no solo hablamos de ese lenguaje que está matriciado o de ese lenguaje que nos ha generado códigos para que esos códigos nos hagan ver el mundo de determinada manera, esto que les decía hace un momento, ¿no? El lenguaje es el que nos hace al mundo, en realidad quien nos lanza al mundo. Yo lo que estoy diciendo es que, o por lo menos los críticos, los que están planteando, es que no solo el lenguaje es el que nos hace al mundo, el que nos lanza al mundo, sino que en realidad no somos sujetos ya hablados.
El ser sujetos hablados nos pone en la posición de poder modificar la condición del lenguaje y de pensar distintas tipologías del lenguaje para poder transformar la realidad. Apostar por distintas formas de comunicación, ¿sí? Está claro que no hay una sola forma de comunicación y que esas formas de comunicación nos van a poner en diferentes escenarios y que esos escenarios son escenarios instruccionales fundamentalmente, que puede ser la escuela, pero hay escenarios que son escenarios culturales. Esos escenarios culturales, dicen los críticos, que educan tanto como la escuela, tanto o más que la escuela, ¿no? Y por supuesto las prácticas sociales. Es imposible pensar esta realidad, o por lo menos pensar esta perspectiva que estamos planteando, o que en realidad están planteando los críticos, sino es pensar desde las prácticas sociales, y estoy diciendo las prácticas sociales, las prácticas históricamente constituidas como prácticas colectivas, ¿no? La escuela como un proyecto colectivo. Lo colectivo genera digamos, la idea, ¿no? O por lo menos genera la representación de pensar a la escuela como una esfera pública democrática. El pensar a la escuela como una esfera pública democrática es situarla como un campo de poder y un campo de lucha. Si nosotros situamos a la escuela como un campo de poder y como un campo de lucha, y pensamos que la realidad social está entrando a la escuela y que la realidad social educa tanto como la escuela, en realidad estamos pensando que en realidad la escuela va a aparecer como una red de cultura contradictoria, ¿no? Como una red de culturas contradictorias, donde en realidad no ignora sueños, sino que potencia historias, que genera los vínculos entre cultura y poder, ¿sí? Y que genera las condiciones también para pensar una democracia activa, ¿no? Pensar esa democracia activa es pensar una democracia no desde arriba hacia abajo, sino desde lo colectivo hacia arriba. La teoría crítica a lo que nos ha ayudado fundamentalmente es a desentrañar cuáles son las relaciones de poder o las relaciones vividas que de alguna manera caracterizan las culturas escolares. Y nos van a presentar lo que algunos autores de la crítica llaman un lenguaje de posibilidad. Este lenguaje de posibilidad, lo que va a tener en esencia, lo que va a tener como potencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la acción misma. Esa acción misma que hace que los docentes, las docentes, nos transformemos en pedagogos de la cultura, en intelectuales transformadores, y por eso aparecería también la formación docente como política cultural. La cultura, los estudios acerca de la cultura estarían ligados a los estudios acerca del poder y cómo ese poder podemos desarmarlo, podemos desmembrarlo en términos interpretativos y analíticos para comprender mejor la realidad. Estaría ligado entre, digamos, nos permitiría asombrarnos frente a los vínculos entre los intereses colectivos y los conocimientos, y de ahí que la generación de conocimiento no va a estar ligada solo a las condiciones de las disciplinas, ¿no? Diciendo qué es lo que es conocimiento, sino que el conocimiento va a estar más ligado a los propios relatos de los sujetos, a los propios relatos vividos de los sujetos, y va a desarmar el vínculo entre teoría y práctica, ¿no? Ese vínculo teoría y práctica que en realidad necesitaba que la lectura de la realidad sea leída primero desde la teoría y después desde la práctica, la va a dar vuelta la teoría crítica, y qué es lo que va a decir. Si bien una se necesita de la otra, la práctica es central para entenderla o para comprender la posición del sujeto en el mundo. En este punto, me parece que digamos, el planteo de Michael Apple en torno a la noción de pedagogía como política cultural, o de la escuela como política cultural, es un punto nodal, porque en realidad va a estar asociado a esta idea de cómo se organizan las subjetividades, cómo se generan las condiciones de intersubjetividad, y cuáles son las elaboraciones afectivas y semánticas que se logran en las prácticas escolares.
¿no? La noción de hegemonía de Michael Apple va a ser central, porque en realidad va a hacer aparecer esta condición de las políticas de oposición, ¿no? Si hay hegemonía, necesariamente hay contrahegemonía, porque hay resistencia, por lo tanto la resistencia y la contrahegemonía va a aparecer como una política de oposición. Esto es en términos de lo que McLaren llaman la escuela como performance ritual, es decir, la condición de la política de oposición como generadora de un cambio, de un proceso de transformación ante la hegemonía, es decir, la política contrahegemónica, ¿no? En pos de hacer desaparecer la hegemonía. En realidad, los pedagogos críticos, ¿sí? En realidad la pedagogía crítica, dice McLaren que es híbrida y anfibia, ¿no? Dice que es híbrida porque en realidad la hibridez que tiene que ver fundamentalmente con la multiperspectividad desde la cual ha planteado su registro conceptual o su hilo histórico conceptual, genealógico y epistemológico. Es híbrido porque en realidad nos hace entender el mundo social desde diferentes perspectivas, de ahí al planteo que hacíamos hace un momento en torno a de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es la genealogía de la crítica? Y es anfibia porque se mueve en el mundo, ¿sí? La única manera de entenderla, la pedagogía crítica, es a partir de esta condición de ser anfibia, ¿no? De estar transformándose constantemente y que ese proceso de transformación tenga que ver con la vida social y cómo la vida social va cambiando. Y es contrahegemónica, por supuesto, es híbrida, es anfibia y es contrahegemónica. ¿Por qué es contrahegemónica? Porque a partir del planteo de Giroud de la resistencia, ¿no? Nos permite encontrar de alguna manera la gran pregunta que tenemos como sujetos en esta sociedad, y es, ¿cuál es nuestra visión social del futuro? ¿No? ¿Cuál es nuestra visión social del pasado? ¿Cuál es nuestra visión social de futuro, hoy, del presente? ¿Y cuál es nuestra visión social de futuro? ¿No? Digamos, los problemas de la reproducción social, ¿no? Podrían, de alguna manera, planteados por los reproductivistas sociales, podrían pensarse a partir de algunos conceptos más contemporáneos de la crítica, que tendrían que ver con la idea de justicia social, y yo diría de justicia cultural. Una justicia cultural que pone también en el centro de la escena la condición ética, porque nos piensa como ciudadanos críticos. De todas, digamos, por todos lados, la condición de la crítica, o de la crítica, ¿dónde nos va a poner? Nos va a poner en dos fuertes ideas. Una es la idea del conocimiento, ¿no? Que pone en tensión la condición de objetividad y de neutralidad, y la otra es el ejercicio de la interpretación. El ejercicio de la interpretación está asociado al principio de esperanza y al principio de historicidad. ¿Esperanza en qué? En la posición del deseo y en la posición del futuro. Esperanza de que a través de la escuela nosotros podamos generar las condiciones de transformación para la emancipación. Y esperanza, y el principio de historicidad tiene que ver con la condición del pasado como reconstructor y configurador de las memorias colectivas. De todas maneras, o en todo caso, la pedagogía crítica, al tomar el campo de la cultura como eje estructurante de la dimensión analítica e interpretativa, lo que va a hacer es poner en juego lo que ellos llaman una arena de lucha y de resistencia. Es decir, pensar que la cultura, ¿no? Es el lugar, ¿no? Es la arena, y dice arena porque son arenas movedizas, ¿no? Esta idea de que se mueven, donde la lucha y la resistencia se da. ¿Para qué? Para generar las condiciones del cambio y de la transformación. Ahora, para generar las condiciones del cambio y de la transformación, los componentes estructurantes de poder, lenguaje, historia y cultura van a ser claves para poder dar cuenta, ¿no? de este ejercicio analítico e interpretativo que tenemos que hacer. Si nosotros tuviéramos que pensar la pedagogía crítica en el aula, ¿no? O cómo trasladar estas perspectivas, ¿no? Que son quizás planteadas desde una perspectiva muy teórica hacia una pedagogía crítica del aula. Bueno, yo diría que hay tres cuestiones que son centrales.
La primera tiene que ver con la experiencia estudiantil. Es imposible pensar la pedagogía crítica si no lo es a partir de las experiencias estudiantiles. Esto rompe la idea de que en realidad el conocimiento se construye desde arriba, sino que en realidad el conocimiento es un proceso de co-construcción. La experiencia estudiantil es la que, de alguna manera, pone en escena del campo de la didáctica y del campo de la pedagogía la ruptura entre la noción, digamos, la noción lineal de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces la experiencia estudiantil pone en tensión esta idea o esta perspectiva lineal homogeneizante, rupturiza esta matriz y de alguna manera plantea que no necesariamente si alguien está enseñando quiere decir que del otro lado haya alguien que necesariamente esté aprendiendo, con lo cual es una tensión muy profunda en el campo de la didáctica. La segunda cuestión que pone en el punto focal es el principio de diálogo entre la voz del estudiante y la esfera pública. Es decir, la manera en la cual nosotros podemos generar también los vínculos entre el estudiante y la esfera pública, ¿no? Digamos, reorganizar la noción de esfera pública es una de las cuestiones centrales desde las cuales los críticos están planteando su perspectiva, pero a partir de la voz del estudiante. En algún momento la escuela tuvo sentido cuando vinculó el trabajo, perdón, la escuela con el mundo del trabajo, ¿no? En otro momento la noción de trabajo desaparece y emerge la noción de empleo. Digo, la esfera pública que hace que la escuela genere los vínculos entre, o el principio de diálogo entre la escuela y el para qué y los sentidos que la escuela tiene con las esferas públicas, de alguna manera tiene que hacernos pensar cuáles son los sentidos o los principios estructurantes de los cuales las voces, las acciones y las representaciones de los estudiantes se ponen en juego en esas esferas públicas, con lo cual necesitamos un diálogo que permita que esa acción transformadora pueda llevarse adelante. En este punto, creo que, desde nuestra perspectiva, las políticas públicas con rostro humano son claves para poder potenciar esta perspectiva. Y la última cuestión que plantea, digamos, la pedagogía crítica en el aula tiene que ver con los vínculos activos de la escuela con la comunidad. Es posible pensar a la escuela sin un vínculo activo con la comunidad. Por tanto, la pedagogía crítica, ¿sí?, de alguna manera plantea, creo yo, tres cuestiones centrales. La primera es la necesidad de la intervención, que no la planteaban los reproductivistas sociales, ¿sí? En este caso, la crítica de la crítica plantea la noción de intervención, ¿sí? Los ejes estructurantes son el docente como intelectual orgánico, la idea de contrahegemonía, la idea de hegemonía, ¿sí?, la escuela como política cultural y el eje transversal estructurante de la cultura en términos del vínculo con la escuela. Entonces, necesariamente la pedagogía crítica lo que tiene detrás es un ejercicio de intervención. La segunda cuestión que tiene detrás es la condición ideológica y la condición política. Es imposible pensar el mundo de la escuela si no lo es, o el mundo de la enseñanza, el mundo del aprendizaje, si no lo es a partir de las condiciones ideológicas sobre las cuales se monta el aprendizaje y la enseñanza. Y la tercera cuestión tiene que ver con las condiciones materiales. Es decir, las condiciones materiales de un mundo, ¿sí?, que produce mayores niveles de desigualdad, en realidad son las condiciones materiales desde las cuales la escuela no puede producir igualdad porque el mundo es desigual. Entonces, en este punto, pensar el acceso a la educación es pensarlo también a partir de esas condiciones desiguales desde las cuales no todos acceden de la misma manera. El debate, por ejemplo, en torno al sentido de esta pandemia o al sentido de la escuela, ¿no?, frente a esta pandemia, nos pone en este debate, ¿no? Digamos, ¿cuál es la intervención que genera la escuela para generar la condición de igualdad? ¿Sí? ¿Cuál es esa intervención? ¿Con qué medios se realiza esa intervención? ¿Cuáles son las condiciones ideológicas sobre las cuales esa estructura
de contenidos, esa estructura ideológica se pone en juego ante una pandemia que lo que requiere en primer lugar es la sanidad de la población antes que la educación. Y la tercera cuestión es cuáles son las condiciones materiales en un mundo o en un país, por ejemplo, que lo que ha generado a lo largo del tiempo son mayores y mayores niveles de desigualdad. Y ese no es un problema de la educación. Lo que hace la pandemia o lo que hace la intervención hoy, que es develar o abrir, correr el velo de lo que en realidad nosotros veíamos como obvio, pero que no para todos era tan obvio, que tiene que ver con que la educación no es igual para todos, el acceso a las tecnologías no es igual para todos, la materialidad del equipamiento no es igual para todos, por lo tanto nos encontramos en una institución, en realidad, en una escuela, que en realidad no ha cerrado las puertas, sino que en realidad la educación no ha cerrado las puertas, sino que lo que ha cerrado las puertas son las escuelas. Los profesores siguen enseñando, los maestros siguen enseñando y los estudiantes siguen aprendiendo en las condiciones de desigualdad en las cuales el sistema estaba. Por tanto, ver cuáles son las redes, ¿no?, conceptuales que regulan esa posición frente a la realidad escolar implica necesariamente hacer este ejercicio de interseccionalidad, ¿no?, que implica posicionarnos frente al concepto, implica posicionarnos frente a la multiperspectividad de ese concepto, e implica posicionarnos políticamente frente a lo que requiere la realidad, que es una posición en el mundo. En este punto, la pedagogía crítica y la crítica de la crítica, en realidad, lo que nos ha enseñado es a esto, a que no solo se requiere de esa posición en el mundo, sino que esa posición en el mundo, fundamentalmente lo que tiene que tener es un proceso de intervención para la transformación. Por eso que el llamamiento es a no salir igual después de esto, ¿no? No salir igual después de la pandemia implica que nosotros podamos no solo monitorear los procesos de intervención, sino tener una posición clara, ¿no?, e ideológica y frente a las condiciones materiales desde las cuales no solo las condiciones de trabajo de los docentes, sino el acceso a la educación se pone de manifiesto en un país que en realidad lo que discursivamente plantea es la posición de la igualdad. En este punto hay, como les decía recién, un principio de historicidad que es claro, es imposible entender esta realidad si no la entendemos en términos históricos, y necesariamente hay un proceso de resistencia. La crítica de la crítica pone en ese proceso de resistencia la clave por la cual nosotros vamos a romper esa linealidad de la historia. Esa linealidad de la historia se rompe a partir de la condición de resistencia. Y esa condición de resistencia no es un relato que está por encima de nosotros. Somos nosotros como sujetos los que en la realidad concreta rompemos esa estructura, ¿no?, de historicidad a partir del principio de esperanza y en la condición de la acción de resistencia. ¿Dónde lo llevamos adelante esto nosotros? En los lugares donde nos toca. ¿Sí? ¿Qué nos pide la pedagogía crítica? La pedagogía crítica lo que nos pide es que en el lugar en el cual uno tiene el radio de acción, lleve adelante este principio de esperanza y esta condición de resistencia. A nosotros lo que nos tocaron, ¿qué son? Son las aulas, la formación de docente y las aulas. A ustedes lo que les tocó o lo que les tocará es las aulas de los distintos niveles del sistema educativo, la investigación para los cientistas de la educación, y desde los estudiantes la lucha por la voz de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones. En este punto, bueno, creemos haber hecho un rastreo de cuáles son las distintas posiciones o las distintas demarcaciones, ¿no?, que han establecido conceptualmente la crítica de la crítica desde los 80 en adelante. En la próxima clase lo que nosotros vamos a trabajar a través de una clase que nos va a acompañar María Marta Yedaide, vamos a trabajar otro pasaje de la crítica, que es el pasaje a la crítica descolonial, que es otra perspectiva teórica del campo pedagógico,
Y la clase siguiente, que es la clase del día 27, vamos a trabajar las perspectivas más contemporáneas o más actuales, que tienen que ver con la aparición de lo que en las ciencias sociales se llamó las nuevas pedagogías o los nuevos abordajes que provienen del feminismo, de la perspectiva queer, de las vertientes, de las distintas vertientes feministas que están poniendo en tensión los conceptos estructurantes de las ciencias sociales también, y ahí nos va a acompañar otro compañero de la cátedra, Francisco, que está más cercano al trabajo con estas perspectivas. Entonces, en este punto, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, que es mostrarles una mirada general, estructurante, de cómo nosotros miramos el campo pedagógico. Esa mirada ha tenido que ver con la manera en la cual, a través del concepto de interseccionalidad, nosotros vamos como sacando capa por capa, ¿no? Y que no es que desaparezca la otra, sino que van apareciendo vasos comunicantes. Y ahí ustedes vieron las teorías críticas y las teorías no críticas la semana pasada, y hoy, y los reproductivistas, poniendo énfasis en la crítica, en los reproductivistas sociales, y hoy avanzamos un pasito más en términos temporales. Esto sí, estamos tirando del hilo de la historia, fíjense. En términos temporales estamos abonando la lectura, digamos, del pasaje que va de la crítica a la crítica de la crítica, ¿no? Que implica que no necesariamente estas perspectivas interaccionan en el mundo escolar, sino que mucho de la pedagogía aún no crítica sigue perviviendo en el mundo de la escuela y en la formación docente. Lo que nosotros estamos intentando hacer es generar las condiciones interpretativas para que a partir de nuestras propias prácticas podamos también generar los procesos de resistencia que impliquen la transformación. Yo les voy a dejar digamos, un tema musical para cerrar la clase, que lo vamos a colgar en la página del campus de la materia, que es un tema de Chesudaka, un grupo que tiene un tema que se llama Mirando el Mundo al Revés, como para cerrar esta clase. Y sí le voy a dar el paso ahora a Jonathan, que en la segunda parte de la clase lo que va a trabajar con ustedes son las distintas maneras o las distintas formas de acercamiento que ustedes tienen para la lectura de los trabajos prácticos o de la bibliografía de los trabajos prácticos a partir de este ejercicio conceptual que hicimos en la materia, y también les va a dar un poco las novedades del parcial, la fecha del parcial, y cómo vamos a estructurar a partir de la semana que viene lo que queda de la asignatura. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Un saludo y bueno, espero que puedan disfrutar de la lectura de la bibliografía que les estamos acercando.